Arrancamos entonces. Bueno, nos habíamos quedado, habíamos visto aquello de las teorías, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito ya de cosas más prácticas sobre la temática de derecho y globalización. Y analizar precisamente esto, los temas que ustedes van a exponer, ¿verdad? Sobre cómo ha influido o de qué manera se manifiesta, pues, la globalización dentro de los campos del derecho. Entonces, ya había adelantado algunos temas, ¿verdad? En lo que hemos ido haciendo la presentación sobre estos puntos. Entonces, vamos a tomar especial atención en las cuestiones económicas, ¿verdad? Como la regulación de los flujos mercantiles y financieros y la lex mercatoria, que es pues la ley mercantil, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, estos temas son los que merecen especial atención para el derecho, ¿verdad? Temas que la globalización genera y que necesitan el estudio amplio. A pesar de que no tenemos, como les había mencionado, pues análisis jurídicos de peso, pues ustedes empezarán, ¿verdad? O irán enriqueciendo, porque sí hay, ¿verdad? Sí hay sobre estos temas, pero hay que enriquecerlos. Pues entonces el primer grupo le corresponderá analizar sobre las cuestiones económicas, ¿verdad? Cómo se regulan los flujos de mercado, cómo se maneja eso de las bolsas de valores, ¿verdad? Y cuáles son las regulaciones que existen para poder pues formar parte de esos grupos y de qué manera pues se facilita o la globalización nos permite que desde cualquier parte del mundo pues una persona pueda ser accionista de una empresa, ¿verdad? O de un conglomerado. Em, por eso ya les mencionaba, ¿no? Que ustedes pudieran ser socios de la mayor empresa o empresa de más crecimiento que es Google actualmente, ¿verdad? Y ustedes únicamente necesitan pues llenar alguna serie de requisitos, pero desde su hogar, donde están ahorita, pueden ser accionistas y eso es algo que lo permite el efecto de la globalización. Entonces, eso va a ser el primer tema para tratar. Otro tema que también lo hemos mencionado es las migraciones, ¿no? Y los movimientos de personas. Bueno, actualmente pues tenemos grandes movimientos migratorios y ya hemos mencionado, ¿no? En el caso nuestro, en Honduras, podemos tomar como ejemplo, ¿verdad? Para que no nos vayamos tan a otras latitudes, ¿verdad? A otros continentes, sino que podamos analizar este caso nuestro, ¿verdad? ¿Cuáles son las repercusiones que tiene el movimiento migratorio? Por ejemplo, las caravanas de migrantes, ¿verdad? Y que todavía siguen avanzando, quizás no en las cantidades en las que se dieron las primeras 2 o 3 caravanas, pero sí la gente sigue migrando. Pero entonces, ¿cuál es la repercusión que genera esa, esa búsqueda pues, de condiciones de vida pues, dignas? Eso es lo que hace la gente, ¿no? Pues, en conclusión general, vamos a decir que obviamente ahí va de todo, ¿verdad? Hay personas que van con malas intenciones y son las que generan pues inestabilidad para todos los grupos, ¿verdad? Y son por las que a veces el mismo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Se atrevió a decir que, que los mexicanos eran violadores, narcotraficantes, delincuentes, ¿verdad? Porque generalizan en base al comportamiento de unos pocos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es la repercusión en el ámbito del derecho, entonces, de esos movimientos migratorios? ¿Verdad? ¿Y cuáles serían las posibles soluciones jurídicas, ¿verdad? Sociales y jurídicas em, que hay que buscar? Otro elemento que merece especial atención es la propiedad intelectual y el derecho. Bueno, en el mundo globalizado, por ejemplo, usted si quiere constituir una nueva empresa, una nueva marca, y ahorita con esto de la pandemia han surgido muchos movimientos de emprendedurismo, ¿verdad? Desde nuestra casa empezar a hacer emprendedurismo. Y usted pues puede crear una empresa o un producto o un servicio y ponerle un nombre y ponerle una marca. Pero eso necesita
necesita pasar por un filtro que se llama, pues, la propiedad intelectual, el respeto de los derechos de autor y la propiedad industrial. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la propiedad intelectual en el mundo globalizado? Em, en alguna ocasión creo que les comenté en una clase en Civil 2, creo, cuando hablábamos un poquito de este tema, ¿verdad? Que en Honduras, pues tenemos una empresa de pollo, ¿verdad? Que vende pollo y es famosa, la de pollos hondureño, que antes se llamaba Pollo Popeye, ¿verdad? Y cuando vino la franquicia internacional, pues le tocó que cambiar el nombre. Entonces, con el mundo globalizado, prácticamente eso sería imposible que una compañía que se expanda a nivel nacional, pues tome el nombre o tome la imagen de una compañía que existe en otra parte del mundo, ¿verdad? Y sobre todo que existe y es una transnacional. Entonces, eso son límites que se pueden regular gracias al mundo globalizado, ¿verdad? Porque obviamente nosotros no sabemos cuánto, imagínense, los restaurantes chinos que existen, ¿verdad? En todos los lugares del mundo prácticamente hay un restaurante chino. Y a lo mejor hay una franquicia china importante, ¿verdad? Que tiene, pues, cadenas en todo el mundo. Y surja una empresa, una cadena nacional que crezca, que tenga muy buena aceptación y crezca a nivel nacional, pero venga esa China, entonces le tocará que regular. Pues debe de, el que está expandiéndose, ¿no? O el que crea una empresa debe respetar esos principios de la propiedad intelectual o, ¿verdad? Derechos de autor. No digamos con pues, los productos en sí, ¿verdad? Si se crea cualquier tipo de producto, pues ahorita estaban hablando, ¿no? Los compañeros ahí de una bebida típica de El Salvador, bueno, eh, no podría venir entonces una marca, si hay una marca plenamente establecida, ¿verdad? Y legalmente registrada en El Salvador, no podría venir una compañía hondureña a crear un producto de las mismas características, ¿verdad? Con la mismos logos, el mismo nombre, porque podría entrar en ese conflicto de propiedad intelectual. Y el mundo globalizado nos facilita esa posibilidad, ¿no? De tener al alcance de la comunicación, pues respuestas para saber si nuestro producto o nuestra idea no está haciendo el plagio de otra ya anterior, ¿verdad? Entonces, o si nos están plagiando nuestra propia idea también, porque puede ser utilizada en ese sentido también, ¿verdad? Para proteger nuestra propiedad. Entonces, esas son las virtudes, ¿verdad? Que merecen atención también de la globalización. Otras son los tratados de integración que dan origen pues al derecho de la integración, ya les he ido mencionando, ¿no? Y conformación pues a entidades supranacionales. Bueno, les he mencionado mucho sobre Honduras, ¿verdad? Sobre la Unión Europea. Y nosotros aquí, de hecho en Honduras tenemos lo que se llama la sede, que está en Tegucigalpa, ¿verdad? De lo que es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, eso es producto de un tratado. Eso es producto de un tratado de integración de los países de Centroamérica. Y forman parte de ese banco, pues los países centroamericanos, obviamente, e incluso la República Dominicana. Entonces, da origen a un punto de partida, pues, para constituir una sociedad integrada, ¿verdad? Una sociedad de países integrada. Entonces, el Banco Centroamericano de Integración Económica es una entidad supranacional, porque ya no es un banco central de cada país. Nosotros tenemos nuestro banco central, y Honduras, en El Salvador igual, Guatemala igual, la República Dominicana igual, pero también se adscriben a una entidad supranacional. Y bueno, ya les había mencionado el Fondo Monetario, ¿no? Que también pues tiene impacto mundial. Entonces vamos a ver eso, ¿verdad? Otro tema de investigación para ustedes va a ser eso, los tratados de integración y el impacto que tienen en un mundo globalizado. Eh, el otro tema sería sobre el problema del medio ambiente, ¿verdad? El problema medioambiental y el cambio climático que exige regulaciones. Entonces les tocará que ir a buscar los tratados internacionales que buscan
salvaguardar el medio ambiente y que además establecen pues condiciones de sanción. ¿Cómo podrían sancionar a un país? Bueno, ya lo veremos a profundidad en su presentación, pero eh, el efecto típico de sancionar un país que no cumple con un tratado, pues es el bloqueo económico, ¿verdad? O la restricción de acceso a créditos o a empréstitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, hay una política que se maneja en algunos países del mundo, en Europa específicamente, hay varias situaciones donde la gente conserva los bosques y obtiene una renta de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque genera el hecho de que conserve un bosque, obviamente estamos hablando de una gran extensión de bosque, le genera a los países pues una renta porque están creando oxígeno, ¿verdad? Están salvaguardando una reserva biológica que el oxígeno no se detiene en un espacio físico, ¿verdad? Sino que el oxígeno se expande, o sea, se gira en torno al globo terráqueo. Entonces es un efecto también, ¿verdad? Que necesita una regulación. Eh, a Brasil, por ejemplo, perfectamente se le podría, al gobierno obviamente, se le podría pues reparar la irresponsabilidad que tiene con el Amazonas, si es la reserva natural más grande del mundo, ¿verdad? Y está siendo tan mal manejada. Entonces, eh, debería existir un tipo de regulación, ¿no? O de sanción para a fin de que pues su gobierno y sus empresarios pues sean más responsables en eso, porque a la postre el daño va a ser para todo el globo, no solo para los brasileros, sino que o para los suramericanos, sino que para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay mucha responsabilidad en ese sentido, ¿verdad? Y que merece interés de todo el mundo, no solo del país en el que opera. Y bueno, también está el punto de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que tiene a nivel del mundo los derechos humanos o cómo la globalización incide? Y de eso, pues yo les estaré haciendo una conclusión hoy mismo, pero eh, también pues ustedes harán una presentación. Entonces, esos son los temas principales. Así que serán 6 grupos. Eh, ustedes son, de acuerdo al listado pues, que me han proporcionado, son 31. Entonces, habrán 5 grupos de 5 personas y uno de 6. ¿Verdad? Ya vamos a hablar al final cómo vamos a consensuar esa distribución. Bien, hay algunos impactos directos, ¿verdad?, que tiene la globalización en las ramas tradicionales del derecho. El primer impacto es en el derecho penal internacional, ¿verdad? Y la jurisdicción que tiene la Corte Penal, la Corte Internacional Penal o Corte Penal Internacional. Ya sabemos, por ejemplo, de los acuerdos de extradición que existen entre los países, ¿no? De hecho, se está hablando actualmente de expandir una red de cooperación entre todas las administraciones de justicia del mundo para que pues exista la colaboración en cuanto a la investigación y en cuanto a la judicialización de las causas penales. Entonces, esto solo lo permite un mundo globalizado. Bueno, de hecho por razones pues de tiempo y trabajo, no pude ir a una invitación que nos hicieron y sobre todo por aspectos económicos también, pero anualmente se hace una convención. Todos los que hemos egresado de la Escuela Judicial Española, Iberoamericana, pues hay una convención todos los años de precisamente esto, cooperación en materia penal, ¿verdad? Que tradicionalmente se hace en Colombia. Entonces, lo que se procura en esos espacios es generar una línea de comunicación fluida, de que no necesite siquiera un juez, por ejemplo, en Colombia, si hay un colombiano aquí que anda haciendo sus fechorías y que ha hecho sus fechorías allá, no necesita el juez colombiano irse por las secretarías de Relaciones Exteriores para pedir una extradición, sino que directamente podría librar una orden,
¿verdad? Una orden de captura contra un ciudadano colombiano que está aquí en Honduras, y un juez, aquí sería la corte obviamente que recibiría, y la corte nombraría un juez natural para que eh, ejecute la orden de captura, por decir algo, ¿no? Entonces, ese impacto solo lo puede generar un mundo globalizado, ¿verdad? Otro impacto es el derecho constitucional y la globalización. Bueno, las constituciones obviamente son las normativas jurídicas que rigen, ¿verdad?, la nación, rigen el ordenamiento, la formación de leyes, la escala de derechos y garantías que protege cada país. Pero las constituciones deben también orientarse en base al ideal de todo el mundo, ¿verdad? En las constituciones no se podría estar contemplando violaciones a los derechos fundamentales del hombre, ¿verdad? O a los derechos de la persona. Y cuando hablo de hombre, pues me refiero a la humanidad, ¿verdad? Al ser humano, porque así lo establece la Declaración de los Derechos ¿verdad?, civiles y del hombre de 1789, que es la de la famosa Revolución Francesa, ¿verdad? Así como menciona, pero se entiende pues que es todo. Entonces, el derecho constitucional debe estar orientado a ese enfoque, no a limitar los derechos ya reconocidos por todo el mundo. Entonces, debe estar abierto. Por eso que en algún futuro, como he mencionado, pues se legisle favorecer pues la integración de un matrimonio igualitario en nuestro país, de introducir el aborto, que pues ahí sí tenemos mucha tela que cortar, pero probablemente por lo que se ha reconocido en todo el globo, tenga un impacto jurídico también en nuestro ordenamiento, y eso vendría también a reformar nuestra constitución. Entonces, ese es el impacto, ¿verdad? A ese nivel. Otro es la flexibilización del derecho laboral. Bueno, ¿verdad? Vemos nuevos modelos de trabajo, nuevas metodologías. Ya hablábamos de lo del empleo por hora, ¿no? Que antes no lo podíamos contemplar, ahora es algo material, ¿verdad? Entonces, flexibiliza mucho la globalización. Además de eso, pues esto que estamos haciendo ahorita, que se llama teletrabajo, ¿verdad? Eh, mm, Está pues plenamente regulado, ¿verdad? El hecho de que podamos realizar tareas, realizar labores, eh, y que pues estas labores tengan generen pues una fuerza, como si estuviéramos de manera presencial, y además pues sea remunerada esa labor, ¿verdad? A nosotros pues nos están pagando también por esto. Entonces eso es en producto de una flexibilización del derecho laboral, ¿verdad? De las posibilidades que nos da. Entonces, otra es, por ejemplo, que usted puede trabajar desde su casa administrando, qué sé yo, eh, en redes o qué es cualquier cosa, ¿no? Ustedes, los que se dedican sobre todo a esa área, ¿no? Al área de la informática, pues si se presenta, tal vez manejan la red de un banco, ¿verdad? Y se presenta algún imprevisto, no necesitan trasladarse al edificio del banco, sino que lo pueden hacer desde su ordenador en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Así tienen el acceso. Entonces, eso es lo que nos facilita también el mundo globalizado. El derecho administrativo internacional, pues también los procesos, los trámites administrativos, sobre todo aquellos que van orientados a los trámites como les menciono, ¿no? De pasar por secretarías de Estado, que eso es puro derecho administrativo. Entonces se omiten muchos trámites que han sido tradicionalmente engorrosos o que han orientado a la burocratización, ¿verdad? Entonces, la globalización viene a eliminar esas barreras de la burocracia, ¿verdad? Y agilizar los procesos. Usted, por ejemplo, puede solicitar una visa desde su casa, y eso es un trámite administrativo, o puede solicitar un pasaporte en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Siempre que haya un consulado. Eh, Puede solicitar, bueno, ahora estamos con este proceso de identificarnos, ¿verdad?
eh, por medio de un preregistro. Entonces, también esos son trámites administrativos, ¿verdad? Que tradicionalmente han sido presenciales y el mundo globalizado nos permite simplificarlos. Entonces, y además que se vuelvan internacionales. Usted puede solicitar un permiso de operación para su empresa en otro país, que es un trámite administrativo, ¿verdad? Deberá cumplir obviamente con los requisitos de cada país, pero si usted quiere inscribir su empresa, pues lo puede hacer desde su país. Y finalmente, pues el derecho internacional y la globalización. ¿Cuál es el efecto a gran escala, verdad, que tiene el derecho, la globalización en el derecho internacional? Pues cuál es el impacto que tiene directo, pues diríamos que a todo nivel. ¿Verdad? La globalización impacta directamente a todo nivel, ya que pues establece una apertura total para el ejercicio pleno de los derechos internacionales. Recordemos que el derecho internacional pues se divide tanto en público como en privado, ¿verdad? Y de ahí devienen todas las categorías o materias del derecho, ¿verdad? Civil en el privado, penal en el público. Entonces, así es como impacta. Ahora bien, ¿cuál es la globalización? Les decía, les iba a resumir un poco sobre esta parte, sobre la globalización y los derechos humanos. Bueno, ¿cómo surge el impacto de la globalización en los derechos humanos actualmente? Ya hablamos de la famosa Declaración de los Derechos del Hombre, pero eh, esto se empezó a expandir a partir, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, cuando surgen las Naciones Unidas, ¿verdad? Y otros órganos internacionales como el Consejo de Seguridad de las mismas Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, la OIT, que es el Organismo Internacional de Trabajo, UNICEF, que es pues también eh, la Institución Internacional para la Protección de la Infancia, la Familia, eh, la ACNUR, que es la Asociación de los Países que protegen a los refugiados, etcétera, ¿verdad? Una infinidad de organizaciones que surgen a partir de ese evento catastrófico, ¿verdad? Pero que impulsan la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Entonces, UNICEF, hace trabajo de defensa de derechos de la niñez en todo el mundo. No hay un país del mundo donde no lo hagan. Entonces, ese es el impacto que tiene el acceso a la globalización. Con la Guerra Fría, que fue pues desde que se fundó prácticamente las Naciones Unidas, pero fue esa guerra de presión que ha existido siempre entre los Estados Unidos y Rusia, pero básicamente entre el capitalismo y los países contrarios al capitalismo, ¿verdad? Entonces, también generó la posibilidad para que los países que se consideraban como comunistas, pues también se integraran. Ahora una relación de que dentro de la Guerra Fría no era posible entre Estados Unidos y Rusia, ahora es totalmente viable. Hace poco vimos el Mundial de Rusia y eso pues lo permitió la globalización, el acceso que le abre, ¿verdad? Los derechos, el reconocimiento de los derechos de todos los pueblos, ¿verdad? Y bueno, el derecho internacional viene a lo que hacer una tendencia que el mundo antes se conocía solo como Europa, ¿verdad? De hecho, la historia de la humanidad, si hacemos un recuento, pues prácticamente todo ha venido de Europa, ¿verdad? Y con la globalización se ha deseurupizado eso, ¿no? O sea, nos despojamos del pensamiento que solo Europa es el mundo, sino que de cualquier parte del mundo puede surgir, ¿verdad? Grandes movimientos de derecho, de mercado, de cualquier razón, por el simple hecho de que todos somos seres humanos y todos tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Y si estamos en igualdad de condiciones, pues actuaremos en el mismo nivel, ¿no? Entonces no son seres superiores los europeos, ¿verdad? Como normalmente se había visto antes, ¿no? Entonces, y además eso
introdujo pues la humanización, ¿verdad? Del mundo. Entonces, ahí es como incide la globalización en, la, en el derecho. Y bueno, a manera de conclusión, hay que ver algunas conclusiones. Primero, bueno, que existen procesos, ¿verdad?, que son de difícil comprensión, ¿verdad? Para los juristas, porque los juristas, pues, están dedicados a hacer estudios jurídicos, o sea, nosotros estamos em, especializados, por decir así, en analizar todo lo que es la dogmática jurídica, pero de hablar de mercados, hablar de expansionismo, y eso, pues, es bastante complejo, ¿verdad? Entonces, nosotros, el jurista tiende a eh, ver un modelo ideológico, ¿verdad? O como un modelo ideológico, la globalización, cuando es una realidad, ¿verdad?, palpable. Entonces, lo que corresponde, pues, es una regulación de todos los procesos, porque las leyes vienen a eso precisamente, ¿verdad? A darle un control, a regular, a ejercer funciones de prevención, de represión, si se requiere, ¿verdad? Pero sobre todo de garantizar una seguridad jurídica, y obviamente todas las manifestaciones que tiene la globalización, pues requieren una seguridad jurídica de parte de cualquier estado del mundo. Eh, Otra conclusión, podríamos decir que, bueno, que existe una conciencia, ¿verdad?, en la necesidad del tipo de regulación que se da, siguiendo con ese hilo, ¿no? Porque los fenómenos globalizados cada vez van siendo más. Entonces, la regulación tiene que ser flexible, ¿verdad? Tenemos que superar la mirada nacional, de superar ese pensamiento conservador de que nosotros debemos regularnos y ser autosuficientes, ¿verdad? Y que nuestra realidad no es la misma realidad de otro país, eh, cuando tenemos muchas similitudes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, debemos superar esa mirada nacional o regional para ir pues en pos de un nuevo derecho, ¿verdad?, que tenga características universales, características cosmopolitas, ¿verdad?, que vayan armonizando todos los procesos de producción de leyes, ¿verdad?, que las leyes pues, por eso de hecho vemos que a veces el problema nuestro es que copiamos, ¿verdad?, y no debería ser así. No es que nuestra realidad, perdón, no sea igual que la de los españoles, porque copiamos muchas leyes de los españoles, sino que debemos ajustar nuestros procesos al mundo, ¿verdad? Pero no necesariamente copiar las leyes, porque eso sí puede variar un poco. Eh, Porque debe existir un proceso primero para poder enfrentarnos al mundo globalizado, pues tenemos que hacer un proceso de reconocimiento interno, ¿no? Y de promoción y defensa de la garantía de los derechos y de los valores humanos que se reconocen en nuestra sociedad, pero sin cegarnos a una visión nacionalista, ¿verdad? O conservadora, vaya, para que no se vaya a confundir con pensamientos políticos. Y bueno, la globalización del derecho no significa la eliminación de los sistemas jurídicos. Eso hay que tenerlo claro. No significa la eliminación del sistema jurídico nacional. No es que con la globalización vayamos a eliminarlos, sino que deberán complementarse, pues, deberán adecuarse y armonizarse a los diferentes ordenamientos jurídicos de carácter regional, estatal, supranacional, ¿verdad?, y global. Entonces nosotros ya tenemos prácticamente un ejercicio aquí en Centroamérica con el trifinio. Ya estamos ejecutando ciertas regulaciones en nuestra región, ¿verdad?, en nuestros 3 países del trifinio. Y luego de eso, pues, se expande a todo el istmo centroamericano, y luego tal vez a Latinoamérica, y luego a la América entera, y luego al mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que debe hacerse, armonizar los sistemas jurídicos, ¿verdad? Lo que quiere decir, pues, que la globalización no significa la desaparición del Estado nacional, sino una transformación.
¿verdad? Ya les adelantaba yo en aquel caso utópico de la película, tal vez se animan a ver la película si no la han visto, la del quinto elemento que les digo, pero verla con ese enfoque del presidente del mundo. No es que vamos a llegar ya a ese momento y probablemente nunca lleguemos porque pues los seres humanos somos muy complejos y cada cabeza es un mundo y nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, incluso ahí en nuestra casa, ¿no? No digamos ya a esos niveles tan elevados. Por lo tanto, la globalización no significa que se va a acabar el Estado Nacional, sino que únicamente hay que adecuarlo, ¿verdad? Y ver cuál es la función del Estado, ¿verdad? Y qué tipo de Estado es el que necesitamos para enfrentar esta realidad, ¿verdad? Esta realidad que ya está. Y bueno, pues eso básicamente.